Sí, definitivamente, Carlita, yo quisiera conocer tu apreciación respecto a lo que conversamos justamente hace un momento sobre el tema del turismo. Tú has sido una digna representante de la belleza en los carnavales de Cajamarca. ¿Cómo ves tú también el tema del carnaval y el turismo en Cajamarca? Creo que sí, el turismo es una actividad muy importante que puede ser la principal actividad de la ciudad de Cajamarca y creo que es lo que se está buscando, pero tienen que solucionarse estos problemas, ¿no? Personalmente creo que todo proyecto es viable si es que hay un diálogo, una conversación de por medio, para que así tanto la inversión privada como el pueblo se vean favorecidos los dos. Pero ustedes como principal institución que promueve el comercio, ¿qué creen que podrían hacer para un poco amedrentar esta situación y no asustar tanto a los inversionistas? En primer lugar, debemos estar conscientes de los problemas y no dejarnos amilanar, estar organizados, estar unidos. En ese sentido, digamos, estos problemas van a ser durante todo el año. Invoco entonces al apoyo de todos los empresarios, porque no estoy hablando necesariamente de los más de 400 asociados de la Cámara de Comercio, casi somos 450, sino a los micro, pequeños empresarios, taxistas, señores que tienen sus pequeños comercios en los mercados, artesanos, etcétera, para realmente no dejarse influenciar en forma negativa por el hecho de que, por ejemplo, nos dicen que ya el agua va a desaparecer de Cajamarca, o el agua está contaminada y nos estamos envenenando, o los daños en las inversiones de minas, por ejemplo, son irreversibles y que no puede haber remediación, como que con las tecnologías actuales se puede hacer, por ejemplo. Pero, regresando un poco al tema, digamos, del programa, de este programa de impulso a la inversión y a la empresa, como es este programa en donde estamos asistiendo, tienen un rol fundamental, en el sentido, por ejemplo, de fomentar la formalización de las empresas. Hay muchos pequeños empresarios que son informales, que digamos no tienen sus trabajadores en planilla, que por ejemplo no tienen un RUS, que sería tan importante para que den su boleta de pago, de tal manera que es bueno meterse en el sistema porque eso da muchas ventajas. Los gobiernos están apoyando mucho a las empresas en general, pero buscan empresas formalizadas, por ejemplo, ¿no? Claro. Así es. Igualmente, por ejemplo, no podemos estar esperando pues sanciones de la SUNAT o del Ministerio de Trabajo si no cumplimos las leyes laborales o la obligación de pagar nuestros impuestos, por ejemplo. Entonces ahí tienen un enorme campo, por ejemplo, para propender a la formalización. Otro espacio importante que veo, Jorge, es el hecho de que los cajamarquinos tenemos que abrirnos al mundo. Si el Perú ha crecido realmente en los últimos años es gracias a las exportaciones, es gracias a que el Perú dejó de ser un país inclusivo y pensando solamente en el mercado interno, lo que más da es el mercado externo. Y en ese sentido la agroexportación de la costa ha tenido resultados muy exitosos. Los cajamarquinos debemos propender a hacer asociaciones, por ejemplo, de los pequeños agricultores para, por ejemplo, exportar, por decir, espinacas, por ejemplo, o cierto tipo de verduras, o por ejemplo, el cuy, por ejemplo, que tendría mucha aceptación en el mercado internacional. Entonces debemos tener una mentalidad exportadora, por ejemplo. Otro punto, ¿acaso vamos a aceptar por siempre los cajamarquinos solamente convertirnos en una región minera extractiva? No. Hace un momento hablabas tú del turismo. Efectivamente, el turismo es fundamental como una actividad económica sostenible en el tiempo, pero a su vez necesitamos aumentar el nivel de nuestra manufactura, o sea, industrialización. En ese sentido, Cajamarca, siendo tan rica en minerales metálicos y no metálicos, tenemos pues que mejorar, por ejemplo, nuestra orfebrería, por ejemplo, ¿no? A través de Corihuasi, por ejemplo, ¿no? La orfebrería, la artesanía fina del oro, por ejemplo, o la artesanía de otros productos cerámicos, textiles, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, la implementación de fábricas, de grandes fábricas que impliquen, pues, alta tecnología y mano de obra muy calificada, como es el caso, por ejemplo, de una fábrica de cemento, de una fábrica de vidrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay otro Hay que aprovechar la oportunidad de la actividad minera para apalancar otras actividades que perduren en el tiempo, ¿no? Perfectamente dicho, perfectamente dicho. Esa es precisamente la idea, ¿no es cierto? Que los recursos que da la minería a través del canon, a través de sus impuestos, nos den la posibilidad de generar actividades sostenibles en el tiempo y que una vez que la minería se vaya, quedemos los cajamarquinos en mejor situación.
Totalmente de acuerdo. Crear una cultura exportadora también de todos los empresarios, como usted dijo, ¿no? Que no solamente tengan sus negocios para utilizarlos aquí o nacional, sino tener más allá, una visión mucho más allá, y para eso también invocar a que se mejoren los puertos, las carreteras, para el transporte de todos los productos, ¿no? Efectivamente, ahí has hablado de un problema serio que tenemos de conectividad. Se ha mejorado un poco la conectividad vía terrestre, ¿no es cierto? He tenido la satisfacción, por ejemplo, de ir ya por tierra desde Cajamarca hasta Jaén, a través de la longitud de la sierra, que en general está en bastante buen estado y va a seguir mejorando. Casi toda la vía está asfaltada. Hay que reconocer que hay avances ahí, pero estamos todavía muy atrasados en conectividad aérea, por ejemplo. No hay una línea aérea regional transfronteriza, que es importantísimo. El Ecuador quiere hacer negocios inmediatos con el Perú, mejorar inversiones, turismo, comercio, pero necesitamos conectividad aérea. Y en ese sentido, llamamos a inversores para fomentar una línea aérea regional transfronteriza que nos una, por ejemplo, las principales ciudades del norte del Perú: Cajamarca, Chachapoyas, Piura, Chiclayo, Trujillo, Huaraz, con las ciudades del sur del Ecuador, Cuenca, Guayaquil, etcétera. Esa es una necesidad vital. Y por otro lado, Jorge, aprovecho para darle la recomendación que no solamente pensemos en el español como un lenguaje ya, obviamente que es nuestro lenguaje, nuestra lengua madre, porque si queremos incursionar en los negocios internacionales tenemos que manejar otros idiomas. En ese sentido, fomentar en nuestros estudiantes, en nuestros jóvenes universitarios, el aprendizaje, pero un aprendizaje que completo, de un nivel avanzado. Puede ser inglés, por supuesto, que es el lenguaje internacional de los negocios, pero en otros también. Hay que pensar, por ejemplo, en el estudio del mandarín para hacer negocios con China, en el estudio del japonés, en el estudio del alemán, en el estudio del árabe para hacer negocios con los países árabes, y en ese sentido, de repente, tu canal hace un programa, digamos, con lenguajes que no sean el español, y eso llamaría, crearía, digamos, una cuestión de diferencia en cuanto a lo que pueden ofrecer otro tipo de programas. Cajamarca agrícola, Cajamarca ganadera, podría beneficiarse tremendamente con el proyecto Chonta, que está siendo impulsado, fue promovido y está siendo impulsado por la Municipalidad de Cajamarca. ¿Cómo ve usted en cuánto favorecería este proyecto de la presa de Chonta? Bien. Al respecto, hay que reconocer que este proyecto ya ha tenido hasta varias décadas ya de formulado, pero sin embargo no ha sido así, no hasta la gestión de Ramiro Bardales, que se le da el impulso necesario. Y por favor, permítame una pequeña, digamos, digresión, en el sentido que precisamente el principal proyecto que presentamos el año pasado a la oficina del primer ministro, cuando se nos pidió, digamos, prioridades en inversión para Cajamarca, dijimos: lo primero, la represa del Chonta, que ya estaban los estudios prácticamente concluidos. Y en segundo lugar, una gran campaña para, digamos, cosecha del agua y reforestación y forestación como cosas inmediatas, digamos, ¿no? Y en ese sentido, entonces, a tu pregunta, yo creo que va a significar, digamos, garantías en cuanto a calidad de agua para consumo humano y para el desarrollo de la agricultura de la provincia de Cajamarca. Y también, por supuesto, fomentar energía eléctrica limpia, ¿no?, a través de la hidroeléctrica, y que eso sea el ejemplo para que, digamos, también en otras provincias de nuestra región se desarrollen, por ejemplo, proyectos hidroenergéticos que son tan necesarios y tan urgentes. En ese sentido, permíteme llamar la atención ya que se dice que el Perú prácticamente ya no tiene reserva eléctrica. Estamos al límite de la capacidad. Como el país sigue creciendo, sus demandas en energía siguen aumentando, pero no se está corriendo en forma paralela. Y Cajamarca, como conocemos a través de nuestro precioso Marañón, tiene las mejores condiciones para generar represas de energía hidroeléctrica. El Chonta podría ser un buen ejemplo de lo que se está avanzando al respecto. Bien, doctor, antes de despedirnos, quisiéramos decirle que esta es su casa, este es su programa, porque Contacto Empresarial es precisamente el espacio que estamos buscando para promover el desarrollo de Cajamarca, promover los negocios, y siempre va a estar bienvenido usted, cualquiera de los asociados, dirigentes y cualquier empresario en general. Magnífico, Jorge. Yo creo que ambos tenemos ya una historia de haber trabajado por muchos años en pro del desarrollo de Cajamarca.
Me consta que tú has tenido pues, mucho contacto con el negocios de comunicaciones y otro tipo, y en ese sentido yo creo que ese programa es muy necesario. Lo único que les digo, por favor, persistir en el tiempo, no dejarse amilanar, porque van a surgir siempre, ¿qué negocio no tiene sus problemas? Digamos, invitar a todo tipo de personalidades, estén de acuerdo con nuestra opinión o no, porque no necesariamente todos tienen que estar de acuerdo, y vamos a ser aliados estratégicos entre tu empresa, la Municipalidad Provincial y la Cámara de Comercio para avanzar por el desarrollo de Cajamarca, que no solamente es un desarrollo de tipo económico, repito, sino es desarrollo humano, digamos, calidad de vida para nuestros niños, para nuestras madres de familia, tener más unión familiar, tener menos delincuencia, fomentar más la seguridad en nuestra comunidad como fue años atrás. Entonces, en ese sentido, tomo tus palabras y vamos a seguir entonces en contacto permanente durante muchísimo tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge Luis, también, y esta es su casa, puede venir usted cuando quiera. Gracias, Carlos.